El ¿Acá? otro. Ándele ahí. ¿Ahí? Ya estamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la maestra Cristina Camacho, directora general de INDECAC, y estamos en nuestra segunda sesión de nuestro programa de Tu Voz en INDECAC. Y hoy tenemos una excelente plática con nuestra invitada del día de hoy, la doctorante Gloria García González. La doctora es técnico judicial en el Poder Judicial del Estado de México y además es docente universitaria. Maestra, buenas tardes, ¿cómo está? Hola maestra, muy buenas tardes. Aquí con el placer de poder compartir el día de hoy con todos ustedes. Cuéntenos, maestra, ¿en qué juzgado está? Para que conozcan, para que sepan la gente que nos está escuchando, ¿en qué juzgado está usted laborando actualmente y cuáles son las funciones que usted desempeña? Por favor. Muy bien, actualmente me encuentro en el juzgado sexto civil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en La Paz, y me encuentro desempeñando la función de oficialía de parte. Soy técnico judicial, sin embargo, estoy asignada por el momento en la oficialía de partes del juzgado. Pero bueno, déjenme decirles, la maestra Gloria ya tiene más de 15 años, maestra, dentro del Poder Judicial. 20 años en la prestación del servicio profesional y pues ya desempeñando en varias áreas. Duré 18 años como auxiliar de juez, proyectando resoluciones, como auxiliar en secretaría, en el archivo, oficialía de partes, o sea que de todo un poco. Pero aquí continuamos, por el momento en la oficialía de partes del juzgado sexto. De aquí del Distrito Judicial de De Neza Nezahualcóyotl, con pero residencia en La con Paz. residencia en La Paz. Así ¿Sale? es. Bueno, y hoy está aquí la maestra precisamente para platicarnos de esta nueva realidad en los juzgados civiles y familiares que estamos viviendo ahorita con este regreso de manera programada, diría yo, porque creo que no están trabajando al 100% los juzgados. Platicaba con la maestra, creo que todos los juzgados ahorita, estoy hablando en específico del Poder Judicial del Estado de México, me comentaba la maestra que creo que se están turnando, ¿verdad, maestra? Creo que están turnando también las cuestiones del personal del tribunal, no todos están yendo de manera normal, por decirlo de alguna manera, a realizar las funciones en juzgado. Así es, el regreso se programó de manera paulatina. Se supone que debemos incorporarnos el 50% del personal y en algunos juzgados, como el caso de nosotros, somos muy poquitos de personal, entonces solamente no acuden 2 compañeras por estar en los grupos de riesgo. Ellas están realizando actividad desde sus hogares, realizando trabajo de oficina en casa y pues los demás procuramos sacar el trabajo lo mejor posible. Pero sin embargo, en otros juzgados se turnan, van por semanas algunos compañeros o van cada tercer día. Eso ya depende mucho del juzgado, del juez más bien, que es quien los organiza y cómo hayan determinado su organización en cada juzgado. Maestra, ahorita que estamos hablando de esta nueva realidad a la que nos estamos adaptando todos los abogados litigantes, sería importante comentarles, usted está en un juzgado mixto, es decir, ustedes ahí conocen cuestiones civiles, familiares y cuestiones mercantiles. Ya está con nosotros mi querido amigo Rodrigo Alvarado León, nuestro director académico, se está sumando con nosotros, estaba aperturando una excelente clase con la maestra Almayesenia Peña Hernández respecto del primer respondiente y el informe policial homologado. Rodrigo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Maestra, de nueva cuenta le agradezco precisamente que haya aceptado esta invitación y es un honor para el Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica INDECAC tenerla de nueva cuenta. Y a ti, mi querida maestra directora, siempre un placer verte. Un fuerte abrazo para ambas. Muchas Bueno, pues gracias, Rodrigo. estamos platicando aquí con la maestra precisamente de que nos está compartiendo un poquito de lo que es esta nueva realidad de regreso a los juzgados después de casi que 4 meses que estuvimos fuera de. ¿Cómo se está retomando, maestra? ¿Cómo podemos nosotros ahorita como abogados litigantes toda la cuestión de checar, de pedir todas esas audiencias que se quedaron sin desahogarse? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando ahorita en juzgados? Bueno, ahorita en la actualidad en los juzgados, por lo menos aquí en Los Reyes La Paz, se organizan por filas.
se generan 2 filas, una fila para el juzgado sexto, otra para el juzgado quinto, y de ahí también se separa atención para oficialía de partes, para el archivo o para audiencias, dependiendo de la actividad que vaya a realizar el litigante, es como se va turnando el acceso a los juzgados. Y pues obviamente el Tribunal del Estado de México, preocupado por el bienestar de todos, no solo de los trabajadores, sino también del justiciable y los abogados que acuden a las instalaciones de los tribunales del Estado, implementó protocolos sanitarios preventivos en los que vamos a encontrar como medidas de seguridad sanitaria todo lo que se debe de cumplir dentro de los centros de trabajo, lo que es inicialmente el filtro sanitario, donde les toman la temperatura, nos toman la temperatura a todos los que ingresamos a los tribunales, a los edificios, y además contamos con los tapetes sanitizantes y es obligatorio acudir con cubrebocas y además de utilizar el gel sanitizante que es proporcionado por la institución. Y una vez que ya ingresamos como personal, pues las personas que van incorporándose al juzgado van destinados a áreas específicas y están los señalamientos de la sana distancia, que es 1,5 metros. Nosotros pues tenemos separados nuestros escritorios. Yo, como estoy en la oficialía de partes, está separado de la barandilla de atención, y veíamos dentro de la página del Poder Judicial que se habían colocado 320 mamparas en 106 juzgados en 18 edificios, y comentábamos con los compañeros, bueno, ¿y nosotros cuándo? Ayer tuvimos la sorpresa que por la tarde el señor presidente está realizando pues visitas a todos los centros de trabajo, y de acuerdo a las necesidades que se presentan en cada edificio, en cada juzgado, están atendiendo las mismas. El día de ayer por la tarde, les comentaba, ya fueron colocadas 3 mamparas en el área de oficialía 2, bueno, una donde yo atiendo en la oficialía, otra donde están los abogados, y otra donde atiende mi compañero del archivo. Y pues bueno, se procura que estén un mínimo de personas verificando los acuerdos o realizando sus actividades. Por ejemplo, van a presentar al juzgado sexto, me dan la ficha que es para oficialía. Si van a realizar un trámite en el quinto, se regresan a la fila y vuelven a entrar para el juzgado quinto. Si es que van a realizar el oficialía y archivo en el mismo, pasan con la misma ficha, y dependiendo del número de personas, las oficiales van determinando quién sí y quién no puede continuar permaneciendo dentro del edificio. Por otra parte, en los juzgados, en los grandes edificios como en Naucalpan, Tlalnepantla, en Texcoco, Nezahualcóyotl, lo que se ha hecho es sacar las mesas, diferentes mesas, una por juzgado. Ahí las compañeras van recibiendo con el sellito, como a la antigüita, y recaban un número determinado, por ejemplo 10, acuden a su juzgado, la compañera de oficialía realiza todo el registro electrónico, escanea y realiza todo el turno, y vuelve a acudir a la mesa de recepción que está en los patios centrales de los edificios de los palacios de justicia. Y es la forma en cómo se ha ido, pues de alguna manera, desahogando la carga de trabajo y la fila, para evitar precisamente las aglomeraciones dentro de los edificios de justicia del Estado de México. Bueno, pues, les recuerdo, estamos con la maestra Gloria García, ella es técnico judicial del Poder Judicial del Estado de México y nos está platicando cómo estamos regresando a esta nueva normalidad dentro de los juzgados, tanto ellos como servidores públicos y nosotros como abogados litigantes. Maestra, ahorita que estamos regresando a toda esta circunstancia, ¿se están llevando a cabo el desahogo de audiencias? ¿Y qué tipo de audiencias y cuáles son los protocolos para que se puedan desahogar estas audiencias? Porque digo, nosotros como abogados litigantes se nos quedaron muchas audiencias sin desahogarse antes de esta situación de la pandemia, y ahorita todos solicitamos nuevas fechas para la celebración de estas audiencias, pero están dando fechas. ¿Cómo se están desahogando, maestra? De hecho, con relación a su pregunta anterior, que está relacionada con la que me acaba de hacer,
Efectivamente, la mayoría de las promociones o solicitudes que se realizan al juzgado es para señalar solicitando nueva fecha de audiencia, desahogando prevenciones o solicitando prórrogas para desahogar las prevenciones que en su momento no pudieron realizarse. Para el señalamiento de fechas, por lo menos dentro del juzgado, están señalándose ya para desahogarse en 8 o 15 días, lo más pronto posible. Sin embargo, compañeros de otros juzgados me comentaban que ya las audiencias las estaban enviando, programando hasta el siguiente mes, a finales del siguiente mes. Entonces, ello va a depender de la carga de trabajo que se tenga en cada órgano jurisdiccional. Y respecto de los protocolos, pues lo que únicamente se pide es el uso de cubrebocas obligatorio y pasar el filtro sanitario. Hay abogados que de igual manera acuden con careta y guantes, ¿no? Aunque lo comentaba yo con un médico amigo mío y me refería que el manejo de los guantes propaga o genera que se propague más el virus. Entonces, lo más adecuado, pues, es acudir con el cubrebocas y quien guste con la careta. De hecho, también a nosotros nos fue proporcionado una careta de protección. Sin embargo, tener los lentes, el cubrebocas y además la careta, pues sí llega un momento en que se nos empaña. De por sí que es cansado estar todo el día con el cubrebocas. A veces que no podemos ni tomar agua o tomar alimento porque eso genera el riesgo pues, de contagio. Entonces nos obliga a tener todo el día el cubrebocas. Y las compañeras de vigilancia están constantemente vigilando que los usuarios y los abogados usen adecuadamente el cubrebocas, ¿no? Porque me sucedió en la semana que un abogado pasó y ya no traía el cubrebocas. Le digo, abogado, el cubrebocas. Dice, es que no me gusta. Le digo, es necesario que lo utilice, abogado. Se lo pone a la orilla de la barba y le digo, por favor, el uso adecuado de su cubrebocas. Y se lo pone a la nariz, ¿no? Y entonces hay que reiterarle o pedir el apoyo al oficial para que le solicite al abogado el uso adecuado del cubrebocas o de plano retirarlo del área, porque pues son las medidas mínimas de seguridad que debemos estar vigilando y además el uso del gel antibacterial de manera constante. Para nosotros es muy complicado porque, por ejemplo, el riesgo es muy latente, está recibiendo un sinnúmero de escritos que vienen de la calle. Bueno, por lo menos en lo personal yo uso un difusor con sanitizante y constantemente, cada que recibo una promoción, me estoy poniendo el gel sanitizante. Y pues por lo menos esas son las medidas básicas de protección que tenemos de manera personal. Como cuestión de medidas sanitarias. Así es. Maestra, Rodrigo, no sé si quieras preguntar algo. Yo traigo por ahí algo que me surge, ¿no? Partiendo de todo esto y digo, nosotros no podemos olvidar nuestra cuestión y nuestro carácter de abogado litigante, ¿no? Así es. Yo sé toda esta circunstancia que estamos pasando, toda esta emergencia, todo este cuidado que debemos de tener unos con otros. Si empezamos por cuidarnos a nosotros mismos, pues es una consecuencia que estamos cuidando a la gente de nuestro alrededor. Y por eso debemos de tener todas las medidas sanitarias para el momento en que llegamos a cualquier juzgado, tanto del Estado de México como de la ciudad. Maestra, ¿pero qué pasa ante esta circunstancia con la cuestión de notificaciones, emplazamientos, toda esta cuestión de cómo se van a regularizar o cómo se van a ir regularizando las cuestiones de las visitas supervisadas en casa, en la cuestión de los menores, en los centros de convivencias, toda esta situación que pareciera que no afecta nada del ámbito judicial, pero tiene muchísimo que ver? Efectivamente, bueno, por lo menos en la cuestión de las visitas aún no se encuentra regulado. Sin embargo, han estado realizando promociones solicitando por lo menos las videollamadas, que no se pierda ese contacto de los menores con los padres. Y las visitas supervisadas hasta en tanto cambien el semáforo y se den las indicaciones pertinentes. Por lo que hace a los emplazamientos, se están llevando a cabo. Obviamente los compañeros cuando llegan a realizar sus diligencias, pues tienen todas las medidas de seguridad y sanitarias pertinentes, pero sí ya se están agendando actividades. De hecho, veía yo y compartía con algunos compañeros en Ecatepec, en Naucalpan, Tlanepantla, por ejemplo, han puesto números de WhatsApp para solicitar citas, para evitar precisamente las conglomeraciones. Entonces, ya lo que le comentaba, ¿no? Depende mucho de
del juez, de cómo administre el juzgado, de cómo se vayan organizando. Sin embargo, también platicaba con algunas compañeras, ¿no? ¿Qué seguridad puede existir de que te solicito a través de WhatsApp que me envíes el acuerdo de tal expediente? Entonces, ahí sí habría que corroborar la identidad de la persona. Y veía también en otro grupo de amparo en el que estoy incluida, que donde le hacían firmar, eso era en la Ciudad de México, un acuerdo en donde le solicitaban un correo electrónico, un número de WhatsApp para poder realizar las notificaciones. Pero ahí vamos a la legalidad, ¿no? ¿Qué tanto es válido esa notificación que te voy a hacer por WhatsApp o por correo electrónico? Yo creo que aquí las notificaciones tendrían que ser forzosamente a través de los correos institucionales, y para eso habría que pues utilizar los medios electrónicos que el tribunal pone a disposición de los litigantes. Lo que también he visto mucho y que ha estado funcionando es que los abogados han generado sus firmas electrónicas y ya están presentando las promociones de manera electrónica. De hecho, cuando estoy capturando una promoción y llevo mi control de números de promociones consecutivos, y veo que del 2450 se pasa al 2453, entonces me faltan 2 números. Verifico en mi expediente electrónico y me percato de que hay promociones electrónicas. Lo que hacemos es imprimir y descargar la promoción que se generó vía electrónica. Entonces es una posibilidad muy viable para los litigantes pues de no acudir a los juzgados, y de igual manera solicitar el acceso al expediente virtual para que a través de sus medios electrónicos, de sus dispositivos, tengan la posibilidad de poder verificar sus acuerdos. Y digo, pues ya la cita sería cuestión de ponerse de acuerdo con el notificador o ejecutor para que agenden sus citas. Y esa es la Perfecto. forma en cómo creo que es más viable. Perfecto, excelente. Oiga, mi querida maestra, fíjese que habla usted sobre la legalidad precisamente de cuando llegan a solicitarles a lo mejor algún acuerdo. Hablando de esa misma legalidad, por ejemplo, cuando el juzgador, durante que fue el lapsus de la pandemia en el que estaban cerrados los juzgados y presentaban demandas, por ejemplo, de guardia y custodia, y hacían mención del régimen de convivencia, que precisamente, y es comprensible, ¿no? Que durante ese lapso era muy complicado, pero si bien es cierto, también se podría pensar o se podría hacer mención que se vulneraban los derechos de los menores para que pudieran ver ya sea a su papá o a su mamá, dependiendo a quién tenía la guardia y custodia provisional. Ahora bien, terminando no la pandemia, pero terminando precisamente en que los juzgados estaban, digamos, cerrados, entre paréntesis, porque sabemos que obviamente se llevaban algunos asuntos, y por ejemplo el juzgador oficiosamente no hace mención de que se le puede asignar un régimen de convivencia, ¿no cree también que se está vulnerando ese derecho y aparte no se está juzgando con perspectiva de género? Bueno, aquí no es tanto que no se juzgue con perspectiva de género. Y en cuanto a la vulneración de los derechos, habría que pensar en la ponderación de los derechos y en la ponderación de las garantías. ¿Qué te voy a proteger? ¿La visita y la convivencia o tu salud y tu integridad? Entonces aquí vamos a la ponderación de los derechos. Es mayor el derecho a la salud que vivas y convivas con tu padre. Para ello se generó o se ha generado la convivencia virtual. Es como ahorita lo estamos realizando. No es lo mismo que no vea definitivamente a mi papá o a mi mamá, o no vea a mis hijos, pero que sí los vea a través de los medios electrónicos. Por lo menos puedo visualizarte, puedo escucharte. Y Y entonces por, yo creo que no es vulnerar los derechos, es ponderar los derechos. pero en esa apoderación que usted hace manifestación, ¿quién no dice que a lo mejor estando con la mamá puede caber la posibilidad, digo, es de apreciación subjetiva con igual, pero quién no diría que está también en riesgo con la mamá de que pueda el pequeño enfermar y no así con el papá, que pueda tener las visitas físicas, no tanto virtuales, por la cuestión de que sabemos que obviamente virtuales pues es complicado, es complejo, y a lo mejor los pequeñitos, vaya, imagínense, no sé, un pequeñito de 3 meses o medio año, que obviamente es complicado de que él
pueda tener algún acercamiento, pues ahí sí se le puede vulnerar, ¿no? Sus derechos del pequeño. Yo considero que mientras no cambie el semáforo, es adecuado la forma en cómo se están llevando a cabo esta ponderación de derechos, porque pues qué certeza hay es exponerlo. Yo creo que esa es la postura. No sé, desconozco en sí cuál sea la postura de los titulares, pero en lo personal yo considero que es ponderar el derecho de lo que ¿qué te estoy protegiendo? ¿Tu salud y tu integridad o el régimen de visitas y convivencias a que tienes derecho con los menores? Y Yo no creo creo que que, esto se va a regularizar hasta en tanto cambie el semáforo dentro del Estado de México. y no creo que a lo mejor precisamente el juzgador se puede llegar de más elementos precisamente para ver si efectivamente el pequeño está en riesgo o no, porque usted lo dice, bueno, la consideración, pero puede caber, como digo, la posibilidad que a lo mejor el pequeño esté en un núcleo familiar que son 10, 15 o 20 personas que viven, no sé, a lo mejor en un departamento que viven todos aglomerados y a lo mejor el padre que pide la guardia y custodia, a lo mejor él vive nada más con su mamá y a lo mejor no sale, ¿no? O sea, sería a lo mejor tener un mecanismo multidisciplinario, a lo mejor que vaya, no sé, trabajo social, el médico, el psicólogo, para ver y verificar precisamente de que no se vulneren estos derechos. Digo, es un punto de vista. Sí, sería cuestión de analizar el caso en particular y, como dice, ponderar las situaciones y con los estudios multidisciplinarios que se llevaran a cabo, pues el juez podría tener elementos para determinar qué es lo más conveniente para cada uno de los menores. Sin embargo, le comento, por el momento no se ha realizado nada al respecto. Lo único que yo he visto en la práctica, en lo diario, es que están solicitando las convivencias vía telefónica o de manera virtual. Ya de manera virtual, pues se busca la forma de cómo tener ese acercamiento entre los padres e hijos. Sí, perfecto. Bueno, sí, porque digo, partiendo del supuesto que comenta Rodrigo respecto de esta circunstancia, pues ahorita, si antes es un poquito complicado que el juzgado mande una cuestión multidisciplinaria para verificar las condiciones en las que va a estar un menor y con quién tiene que estar mejor, quién de los progenitores le brinda el escenario más benéfico, yo me supongo que ahorita en esta situación de pandemia, yo creo que es un poquito más complicada esa circunstancia. Entonces, partiendo de esta situación de que dice usted, no hay una vulneración de derechos, no se está tomando como una vulneración de derechos, sino se está haciendo una ponderación de derechos respecto de que estoy protegiendo la cuestión de salud, tanto tu salud personal como la cuestión de salud pública. Claro. ¿Qué está pasando ahorita, maestra, si nosotros demandamos una guardia y custodia y obviamente siempre por default, como abogados litigantes, siempre pedimos la cuestión de la medida provisional de un régimen de convivencias? Los juzgados están acordando entonces ahorita la cuestión de medidas provisionales respecto de las convivencias de manera electrónica. Pues sí, se han estado generando estas visitas y convivencias. Bueno, se establecen los mecanismos para que estas convivencias se lleven a cabo de manera virtual. Obviamente habrá que generar todo el mecanismo, ¿no? Verificar que las dos partes tengan acceso a la cuestión electrónica para que lleven a cabo estas visitas y convivencias. Fíjense que este tema es bien importante y bien interesante, porque estamos viendo, digo, no nada más en el estado o en la Ciudad de México, yo les puedo apostar que es en la gran mayoría de los estados que precisamente está sobrepasando las necesidades de la sociedad. Digo, se pondera, pero pareciera, o es más bien dicho, de apreciación subjetiva. Ahí sí tendrían que tener todos estos equipos multidisciplinarios que sabemos que ahorita por la economía precisamente del estado es prácticamente materialmente imposible, pero sí se tiene que trabajar en demasía precisamente en este tema, ¿no? Porque se pondera, pero lo viable sería tener o llegarse más a la certeza, ¿no? De que precisamente con quién debe de estar, y más ahorita, ¿no? Como lo digo, en una situación de riesgo sanitaria, de riesgo precisamente que puede contraer una enfermedad del pequeñito o la pequeñita, y ver con estos especialistas, con este equipo, ahora sí, con quién está más seguro, con quién corre menos riesgos de contraer este famoso virus, ¿no? Así es.
Pues de hecho los expertos están trabajando ya de igual manera, se reincorporaron y están realizando sus actividades. Entonces, sería cuestión de realizar el planteamiento al juzgador y que él tome las medidas necesarias para que se lleven a cabo estos estudios multidisciplinarios para determinar qué es lo mejor y qué es lo más conveniente para los menores. Perfecto. Bueno, es importante comentarles ahorita aprovechando durante la plática que la maestra Gloria, sabemos, está en el juzgado civil de aquí del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, pero con residencia en La Paz. La maestra tiene muchísima experiencia en cuestión judicial. Ella ha impartido cursos en materia de Derecho Procesal Civil en INDECAC y está próxima a impartirnos un curso, así 6 sesiones súper interesantes en donde nos hablará de diferentes temáticas, dentro de las que se encuentran constitución de patrimonio familiar, nulidad de escritura, nulidad de juicio concluido, medios preparatorios a juicio ordinario civil, petición de herencia y el procedimiento de adopción en línea. Estas 6 sesiones iniciarán a partir del 24 de agosto, serán en los días 24, 26, 28 y 31 de agosto, así como el 2 y 4 de septiembre, en un horario de las 18 horas a las 21 horas. Toda la información, ya lo saben, lo van a encontrar en nuestra página de Facebook de INDECAC. Y sería importante, maestra, que nos comentara respecto de la temática, para que todos ellos sepan de la temática que usted maneja cuando estamos en clase. Es decir, que nos hablara un poquito de los requisitos de procedencia, de la cuestión de una constitución de patrimonio familiar, todo lo que nos va a hablar respecto de estos temas, maestra. Así es, bueno, como ya he tenido la experiencia con ustedes en los talleres que anteriormente impartí sobre el análisis de las acciones y excepciones en materia civil y el análisis de las acciones en particular, veremos cuáles son los elementos de procedencia de cada una de estas acciones que vamos a ver para que de manera certera podamos obtener una resolución favorable. Lo que yo les he comentado siempre, que todo está en la demanda y en la contestación. Cuando tenemos una estructura, una demanda perfectamente bien estructurada, planteada con los elementos de procedencia, vamos a tener éxito, porque recuerden que las pruebas, los medios de prueba, van a ir tendientes a acreditar lo que estamos aseverando en nuestra demanda o en nuestra contestación. Entonces va a resultar muy interesante analizar estas 6 figuras dentro de este curso taller que vamos a tener próximamente a partir del 24 de agosto. Y pues va a resultar muy interesante porque comentábamos, prácticamente las sesiones son como consultas para muchos abogados. Petición de herencia son juicios que muy pocas veces se llevan a cabo. Apenas el día de ayer me comentaba una abogada, es que me declararon improcedente mi acción, pero ¿qué le faltó? Me faltó ingresar tal documento. Entonces vamos a ver ahí en este curso taller que vamos a tener próximamente, cuáles son esos requisitos de procedencia que forzosamente necesitamos acreditar y los vamos a plantear desde nuestra demanda o desde nuestra contestación, según sea el caso, ¿no? ¿Qué excepciones podemos interponer a una demanda de este tipo? Perfecto. Maestra, adelante, Rodrigo. Fíjese que de todos los tópicos que vi precisamente que va a impartir usted, todos son de verdad extremadamente muy interesantes, y más también verlo desde otra arista, ¿no? Desde la arista del servidor público, porque obviamente nosotros como abogados postulantes tenemos una visión muy diversa, como usted bien lo dice, cuando se redactan los hechos tan solo, a veces son tan confusos, que nadie comprende, a veces ni el mismo abogado que lo está redactando, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, ¿qué me está pidiendo? Y bueno, tratan de ser tan sensibles y posiblemente comprenden una cosa diversa a lo que el abogado les quiere hacer saber. Es excelente este taller, porque obviamente digo, nos enseñan desde otra arista muy diferente. Por otro tema, por ejemplo, el último tema que vi, la de adopción en línea, esa de verdad que es súper interesante ese tema. De hecho, pues bueno, ya no se encuentra, no sé si me falla la memoria, en el Código Civil para el Estado de México, pero me parece que lo regula la ley que regula los centros de asistencia social y adopciones, si no me falla la memoria. Así es.
¿no? Y a veces muchos Así dicen, es que ya no está en el Código Civil, entonces ya no se puede adoptar. No, no, a ver, espérame, está en esta ley esta precisamente. nueva ley. Es que precisamente es verificar la ley o la reglamentación específica para determinar cuáles son los elementos que debo acreditar para obtener una sentencia favorable. Y es como les comentaba en talleres anteriores, ¿no? Teniendo un planteamiento específico desde la demanda, muy sencillo me voy a obtener mi resolución favorable. ¿Por qué? Porque mis pruebas, yo siempre les digo, ¿cuáles son las reglas del ofrecimiento de la prueba? Señalar el nombre de la prueba, el objeto de la prueba y la relación de la prueba con los hechos, porque muchas veces ofrecen pruebas que no tienen ni siquiera relación, o muchas veces formulas preguntas que son insidiosas. En ocasiones hasta alguno de mis jueces decía, vamos a calificarle una maestra porque va a dar vergüenza tanto que citaron al testigo hasta con medidas de apremio, con orden de comparecencia, y llega el testigo y ¿qué me van a preguntar? No se calificó ninguna pregunta. Entonces, sí es muy interesante atender esta cuestión técnica, sobre todo en el materia civil que es muy específica, ¿no? Muy técnica en Como cuanto decimos, de estricto derecho. a estricto derecho, ¿no? Precisamente hoy con lo de mi licencia me decía, en su trabajo se cumple la norma, aquí también, ¿no? Tenía una licencia de chofer y realicé el pago de una licencia de automovilista. Digo, ¿cuándo voy a manejar un camión? Dice, entonces, como realizó este pago, tiene que hacer un trámite nuevo. Y otra vez, tiene que volver a hacer examen para conducir. Dije, Dios mío, no voy a llegar. Ahora una de moto, Pero dice. bueno, así es. Así es, pero No, bueno, es esa es la excelente. parte, Sí, esa es la entonces, parte Eso mismo interesante. pasa, ¿no? Con independencia de que ya seamos abogados, digo, nunca creo que podamos llegarlo a saber todos, Así es. por más años que tengamos como abogados litigantes, no hemos litigado todos los asuntos, todas las acciones, y todas las acciones tienen elementos distintos y tenemos que acreditar esos elementos de esas acciones. Estoy hablando obviamente de la materia civil, y entonces, ¿cuál es la prueba idónea respecto Así de la es. acción que yo estoy intentando? Porque pasa muchas veces que aun y cuando tu contrario fue contumaz en el asunto, se le decretó, como decimos vulgarmente, la rebeldía, porque no es el término conceptual indicado, pero sin embargo por fáctica procesal así lo mencionamos, y chin, aún así no nos dan una sentencia Pierden favorable. solitos, pierden solitos. Exactamente, y dices, iba solito y perdí en el asunto. Bueno, Así es que es. no importa que la contraria no haya comparecido al juicio, es que tú no te enfocaste en acreditar perfectamente los elementos de la acción planteada, ¿no? Y aquí habría que verificar a quién le corresponde la carga de la prueba, ¿no? Porque yo te tengo que acreditar, por ejemplo, en un comodato, ¿no? O en una reivindicatoria, ¿cuáles son los elementos de procedencia? Que me acredites que eres el propietario del inmueble, que el demandado esté en el inmueble a reivindicar sin la autorización del propietario y la identidad del inmueble. Entonces, ¿quién tiene que acreditar que no tiene permiso para estar? así es. Exacto. Es el demandado, más no el actor. Es el demandado quien tiene que acreditar que el actor le dio permiso para permanecer ahí o que tiene una posesión derivada. Sin embargo, muchas veces es el actor quien está esforzándose por acreditar que el demandado no tiene el permiso, cuando es el No, y demandado. luego opera situaciones de posesión precaria que no sabemos identificar en ciertas circunstancias. Así Ya lo es. comentaba por ahí el maestro Jorge Sandoval Romero, esta posesión precaria que muchas veces nos entra la confusión entre saber si estamos hablando de una cuestión de reivindicación, entre una cuestión de plenario de posesión, Así entre es. una situación de terminación de contrato de comodato. O sea, va a depender de todas esas circunstancias el saber elegir o más bien identificar la acción correcta para plantear nosotros de manera correcta, valga la redundancia, la cuestión de una demanda. Y luego el saber establecer la diferencia cuando mencionamos pretensión y prestación. Y prestación, así es. ¿No? Porque Era lo que generalmente... veíamos en uno de los talleres, la diferencia entre pretensión y prestación. Y por ejemplo, en este caso de los medios preparatorios, cuando no tengo
documento base, cómo genero mi documento base, cómo genero esa acción o ese elemento que me va a permitir obtener una resolución o para poder interponer una acción correctamente. Si no tengo el elemento, ¿cómo lo voy a generar? Precisamente a través de los medios preparatorios a juicio. Y es uno de los temas que vamos a ver. Exactamente, pero hay que saberlo plantear también y hay que saber qué le vamos a preguntar en ese momento, porque puede ser infructuoso que instemos al órgano jurisdiccional a la cuestión de los medios preparatorios a juicio ordinario civil, pero también que no obtengamos nada, maestra, y que no obtengamos ningún documento base de la acción para interponer entonces ya como tal nuestra demanda. Así es, eso va a ser muy interesante. Oiga, maestra, ¿y qué más para que todo nuestro amable público que nos está escuchando y nos está viendo también, al estar en su curso, qué capacidades pueden aprender? ¿Qué más allá van a aprender precisamente adquiriéndolo? Pues en estos 6 tópicos que vamos a ver, pues resulta muy interesante analizar cada una de las acciones, ¿no? Estuvo muy interesante ese primer taller que impartimos sobre el análisis de las acciones y excepciones, ¿no? Porque en principio es identificar qué es una acción, qué es una excepción, qué tipo de acción voy a hacer valer. Precisamente lo que les comentaba, ¿no? Determinar qué acción es la correcta para obtener el resultado que pretendo, ¿no? De identificar la diferencia entre pretensión y prestación, qué es lo que realmente quiero obtener. En este caso, por ejemplo, en la nulidad de escritura, identificar cuál es la causa de nulidad, ¿no? Porque muchas veces voy a demandar la nulidad de escritura, pero ¿cuál es tu causa de nulidad? Señálame. Y entonces nos vamos a la teoría del acto jurídico. Elementos de existencia, tengo objeto, tengo consentimiento. Ya por cuanto a la existencia, sí existe, pero estamos hablando de una nulidad de escritura. Entonces nos vamos a analizar los elementos de validez. ¿Qué elementos voy a analizar? Objeto, licitud, ausencia de vicios en el consentimiento, licitud en el objeto. Y dentro de la ausencia de vicios en el consentimiento, pues vamos a ver que no exista dolo, error, mala fe, que no exista lesión, que no exista violencia, identificar la diferencia entre lesión y violencia y verificar, por ejemplo, para el reclamo de daños y perjuicios, identificar también y distinguir qué es el daño y qué es el perjuicio. Entonces son muchas situaciones que aparentemente son conceptos que ya manejamos, pero de alguna manera no aplicamos correctamente. Entonces la aplicación correcta de estos conceptos, de estos términos, aprender a analizar es como perfilar o afilar tus sentidos para poder determinar correctamente, realizar un análisis correcto. Yo les comentaba y les recomendaba mucho este libro de la mente jurídica, ¿no? Porque cambia tu perspectiva de cómo analizar, de cómo pensar, y lo comentaba con la maestra Cris, ¿no? Y dice, nos hace falta pensar como abogados, porque muchas veces no realizamos el análisis correcto, no formulamos la hipótesis de manera adecuada, y cómo entonces planteamos, cómo entonces establecemos una estrategia de litigación para poder obtener un resultado favorable o obtener el resultado que yo espero, el resultado que yo le estoy prometiendo a mi cliente. De eso se va a tratar nuestro taller. Y saber cuándo, en qué momento, porque por ejemplo, nosotros, yo soy abogada litigante en materia familiar y cuando hablamos de una petición de herencia, ¿cuándo saber, cuándo vamos a instar ante la materia familiar? Pero también esa petición de herencia puede llevarse después ya en la materia civil. ¿Sale? Pero saber distinguir en qué momento puedo yo demandar vía familiar y cuándo ya cuando tiene que ver con la cuestión de bienes y diferentes circunstancias que ya veremos en el curso, cuando ya acudimos de manera directa a un órgano jurisdiccional, pero en específico en el ámbito civil. Entonces tenemos que aprender a identificar y luego aparte, mucho se habla, maestra, de los tiempos de la prescripción, de situaciones de esa naturaleza en materia de petición de herencia. Así es, porque no es lo mismo contra quién voy a interponer la demanda de petición de herencia en principio, cuáles son los requisitos para
hacer valer la acción de petición de herencia. ¿Y a quién voy a demandar? Voy a demandar al albacea de la sucesión cuando ya existe una sentencia de adjudicación, ya el albaceazgo concluyó, entonces ya no es la figura adecuada. Hablamos de una figura de legitimación, ya no se encuentra legitimado para poder continuar. Ouch. Excelente, excelente. Sí, ya no me veo. Sí, no, sí se Perdón. ve, maestra. Ya vemos. Ok, yo ya no los veo. Bueno, por eso ya no continué. Entonces, Ok, adelante. me refiero aquí, ¿en qué momento voy a demandar al albacea o si ya hablamos de una figura de adjudicatarios? Entonces, ya me voy a la materia civil y no a la familiar. Es importante entonces determinar cada una de esas figuras para poder obtener el resultado que espero. Y luego, por ejemplo, tenemos la otra figura que también es muy interesante y que no siempre se discute mucho en los foros ni en situaciones de curso, pero que a mí me parece sumamente importante, la de la constitución del patrimonio familiar, maestra, porque mucho se habla del monto que está limitado para poder constituir este patrimonio familiar, cuándo es procedente, quién lo puede solicitar, cuáles son las causas, ¿Cuándo termina, no? ¿A quién va a proteger? Y además, si hay derechos de terceros involucrados, ¿qué pasa también? Porque a lo mejor probablemente, y digo, pensando más allá y pensando como abogados, también pudiese darse la circunstancia de que de manera dolosa se pretende constituir un patrimonio familiar para así incumplir con ciertas obligaciones o proteger ciertos bienes a efecto de una situación, pudiera darse alguna cuestión de un embargo. Así es, precisamente todos esos tópicos o todos esos puntos vamos a analizar en la figura de la constitución del patrimonio familiar. Vamos a ver si se puede que se haga de manera voluntaria y si es posible realizar la constitución de manera obligatoria. ¿Cuándo podemos obligar a constituir ese patrimonio y hasta qué tiempo, ¿no? Porque digo, protege a la familia. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pero ¿qué pasa cuando los hijos crecen, contraen matrimonio? ¿Qué sucede, como dice, con los terceros ajenos a esa relación familiar? ¿Cuándo concluir ese beneficio o esa protección del patrimonio familiar? ¿Cuáles son las causas para concluirlo precisamente? Así es. Y luego viene aquí la cuestión de la nulidad de juicio concluido. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos nosotros o la gente cree que por obtener una sentencia pues ya es para siempre y no pasa nada y ya ni Dios Padre la quita porque en su momento nadie apeló, nadie se fue al amparo y bueno, circunstancias de esa naturaleza. Pero ¿qué pasa cuando a través de estos juicios de la nulidad, precisamente de ese procedimiento, pudiéramos revocar una sentencia? Y, por ejemplo, yo lo he visto y lo hemos trabajado mucho en la cuestión de la gente cree que a veces estos procedimientos del juicio de usucapión ya les dan una certeza jurídica y no siempre es así, porque a través de este tipo de acciones podemos nulificar ese juicio y en consecuencia esa inscripción o reconocimientos de derechos. Así es, precisamente, ahí volvemos al análisis del acto jurídico. Vamos a ver elementos de existencia y elementos de validez del acto jurídico, precisamente para poder determinar si el juicio que se llevó a cabo es efectivamente es nulo o no, y qué causas de nulidad son las que lo afectan. Así es, y esa es la parte súper interesante, ¿no? Que vamos a aprender nosotros a identificar y sobre todo, usted hablaba en el curso pasado, cuando nos hablaba de las excepciones y defensas, ¿cuál es la manera correcta de excepcionarnos? Porque no nada más es excepcionarse porque sí, también hay que acreditar nuestras excepciones. Así es muy sencillo poner N número de excepciones, pero si no las acredito, ¿de qué me sirve tanto, como decimos, tanta paja dentro de esa contestación? Y es atacar, yo les decía ahí, ¿qué es la excepción? Es el medio de defensa que tiene el demandado para interponerse o para
defenderse de las acciones que está haciendo valer la parte actora. Pero ¿cuál es el escudo correcto que voy a utilizar? ¿De qué manera voy a excepcionarme correctamente? Y no solo oponer la excepción, sino oponer así como opongo la acción adecuada, también oponer la excepción correcta, la que es adecuada para esa demanda. Bueno, pues ya lo saben, este curso, taller que estará integrado de 6 sesiones súper interesantes con la maestra Gloria García, dará inicio a partir del 24 de agosto y concluirá el 4 de septiembre. Toda la información la van a encontrar en nuestra página de Facebook de INDECAC. Y bueno, maestra, antes de concluir, sí nos gustaría que nos dijera ahorita cuál es la situación que nosotros como abogados litigantes podemos de alguna manera participar o podemos hacer que sea más ágil toda la actividad jurisdiccional. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si nosotros como abogados participamos para agilizar también todas estas circunstancias de lo que está pasando en juzgados, porque no toda la carga es de ustedes, ni son causas atribuibles a ustedes, todo lo que está pasando, también es cierto que necesitamos ambos, ustedes como servidores públicos, nosotros como abogados litigantes, porque nosotros somos los que representamos a las personas y de alguna manera somos los que tenemos el contacto con la gente, con nuestros clientes, con nuestros representados. ¿Cómo podemos nosotros contribuir un poquito para agilizar toda esta carga en los juzgados? Pues yo creo que el uso del tribunal electrónico ayuda muchísimo porque a ustedes les permite generar de alguna manera sus promociones sin trasladarse a los centros de trabajo y a nosotros nos ayuda a desahogar el aforo de la gente que se encuentra. Y para la gente que acude a los tribunales, pues eh, seguir los protocolos sanitarios, los protocolos preventivos sanitarios, guardando su sana distancia, utilizando su tapabocas correctamente, quien acuda con careta hágalo de manera adecuada y sobre todo mantener la calma porque todos quisiéramos atenderlos a todos de alguna manera muy inmediata. Sin embargo, a veces los procesos, a veces que falla el internet o un abogado que trae 50 documentos y hay que escanear toda la documentación. Entonces sí, con un poquito de calma, ¿no? En lo particular, mi titular procura que la gente no esté parada ahí en la barandilla y pone a los secretarios o a los compañeros a auxiliarme en la recepción de documentos con el sellito y pues ya me van dejando las promociones para que yo las capture en el sistema electrónico en la oportunidad inmediata. Entonces, pues sí nos apoyan mucho manteniendo la calma, promoviendo lo que es correcto, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, están señalando, aclarando un nuevo domicilio y no agregan la copia de traslado. Entonces eso genera otro acuerdo, una prevención. Entonces eso es realizando el estudio correcto de sus promociones, qué es lo que realmente van a solicitar, que sea de acuerdo a lo que está en actuaciones y no solo por cumplir con el cliente, ¿no? Porque la semana pasada me he encontrado varias promociones en donde solo autorizan personas y solicitan copias certificadas. Entonces nos damos cuenta cuando solamente es por justificar su trabajo y cuando realmente están dándole continuidad al procedimiento, ¿no? Entonces sí es tomar conciencia de ese tipo de promociones, de ese tipo de actuaciones que están realizando para que le demos continuidad a los procesos. Y en la mayor de las posibilidades, utilizar el expediente electrónico. Eso ayuda mucho para todos. Y todavía se están tramitando, ¿verdad, maestra? Porque todavía se están lo que tramitando. platicábamos usted y yo en días pasados, aún hay muchos abogados que todavía no tienen la firma electrónica y hay también abogados que la tienen y que la solicitaron desde el año pasado y hablábamos de esa situación de que hay quien la tiene pero no la está pudiendo utilizar, no porque tenga problemas dentro del portal del Tribunal Electrónico, sino porque usted me decía que había que verificar la cuestión de la vigencia de la FIGEM, que es algo que casi nadie nos menciona, que la firma electrónica tiene una situación de vigencia. Así es, habría que verificar la vigencia y en su momento o en su caso
solicitar la actualización a través del portal electrónico. Se están señalando ya las citas para obtener la firma o renovación muy próximas. Se habilitaron a varios compañeros como auxiliares para continuar con este trámite, porque de igual manera tiene que solicitarse para el cliente. Entonces, es preciso con independencia del procedimiento que sea, maestra, digo, para que nos quede muy claro a los abogados litigantes, con independencia del proceso que sea, todos abogados y las partes en el proceso, ¿todos deben de tener la firma electrónica? Así es. Deben de contar con su firma electrónica porque inicialmente durante la contingencia que estuvo cerrado el juzgado, llegaban muchas promociones en donde el abogado solicitaba algún trámite, pero solamente él firmaba el escrito. Ni siquiera en el escaneo iba la firma del cliente. Entonces eso provocaba que se le previniera al abogado para que en lo subsecuente el escrito fuera firmado por el abogado, porque en el caso de la promoción presentada vía electrónica, tiene que generarse un pequeño correo con un texto y agregar escaneado el documento. Entonces ese documento tampoco iba escaneado, pero sin la firma del cliente. Entonces no tenemos la figura como en la Ciudad de México del mandato, ¿no? Del 112 fracción. Mandatario judicial. Párrafo cuarto del mandatario judicial. Aquí habría que solicitar o que el cliente les faculte como mandatarios para que puedan entonces promover sin su firma. Entonces sí es necesario que tramiten la firma tanto del abogado como del cliente. Y ahora ya es más rápido, son más rápidas las citas. Perfecto. Maestra, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros el día de hoy y bueno, no se pierdan este curso intensivo que va a dar la maestra respecto de diferentes tópicos en materia civil y familiar a partir del 24 de agosto. Rodrigo. Bueno, antes de despedirnos, mire, maestra, tiene unos saludos por parte de Esther Figueroa, la cual la manda a saludar, dice que le manda un saludo afectuoso. También tenemos a Graciela García, también la manda a saludar. Pequi López dice, excelente ponencia de la licenciada Gloria, perdón. Guillermo López, saludos a la doctora Gloria García de parte de sus alumnos de la licenciatura. Pues bueno, un fuerte abrazo para todas y para todos. Muchas gracias por seguirnos en esta ocasión. No se les olvide que dentro de 8 días igual va a ser a la misma hora por Facebook Live. Y a usted, querida doctora Gloria García González, un fuerte abrazo y de verdad que es un honor para nosotros tenerla de nueva vuelta aquí en su casa INDECAC. Muchísimas gracias, maestra Cris. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos por estar en esta transmisión. Bueno, pues nos vemos la próxima semana en una sesión más de Tu Voz en INDECAC. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego.